Señor, Dios les siga bendiciendo, querido hermano, querida hermana, iglesia del Señor. Bueno es Dios y para siempre son sus misericordias. Vamos a compartir un salmo muy conocido, bendito sea Dios, esperando y confiando que la gracia de Dios traiga una frescura, por cuanto su palabra es un manantial, su palabra es una fuente inagotable. En el Salmo 42, versículo 1, 2 y 3 vamos a leer. Salmo 42, versículo 1, 2 y 3. Cuando usted lo encuentra, me dice amén. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor, lo hemos encontrado. Gloria sea a Dios, si hemos encontrado todo, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Amén. Sírvase tomar asiento. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y hay una pregunta, dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Miren al que está a su lado y dígale: ¿cuándo? Alabado sea Dios. Se hace una pregunta el salmista. Él está diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Alabado sea Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y entonces dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Bendito sea Dios. ¿Cuándo será ese momento? Decía él. ¿Qué le sucedía al salmista? ¿Qué le pasaba al salmista? Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. ¡Qué bendición el tiempo de la gracia! ¡Qué bendición, hermanos, iglesia del Señor! ¡Qué bendición la suya! ¡Qué bendición la mía! Alabado sea Dios. ¿Sabe qué? Tenemos un privilegio, tenemos algo, hermanos, un favor nosotros, aparte de los del Antiguo Testamento. ¿Sabía usted? Los del Antiguo Testamento no permanecía el Espíritu Santo sobre ellos. El Espíritu Santo no habitaba sobre ellos, Dios lo tomaba, ¿verdad? Y en muy pocas personas allí permanecía. Pero usted y yo tenemos una gran ventaja. Usted y yo tenemos una gran bendición. Desde el día que vino Cristo, amén, alabado sea Dios, desde el día en que Él se manifestó, alabado sea el Señor, Él allí sopló para regenerar, luego se manifestó el bautismo en el Espíritu Santo allí en Pentecostés. Pero desde que vino Cristo y ascendió a los cielos, todo aquel que cree genuinamente en Jesucristo, el Espíritu de Dios viene y hace morada en la persona, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea anciano. Allí habita el Espíritu de Dios en este cuerpo. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor, porque Cristo vino a reconstruir. Cristo vino a reconstruir lo que se perjudicó en el huerto del Edén. Alabado sea Dios. Lo que en el huerto del Edén se perjudicó, amén, lo que allí se dañó, alabado sea Dios, Cristo vino a reconstruir aquello. Qué lindo, qué precioso, qué maravilloso es saber de que Cristo es nuestra esperanza. Venía esta palabra y venía esta pregunta. Hay momentos de adversidad, hay momentos de lucha, hay momentos de problema, hay momentos de persecución. Bendito sea Dios. Hay momentos difíciles que nos tocan vivir como cristianos. Alabado sea Dios. Hay momentos
de adversidad, y como dice el Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de cantar. Alabado sea Dios. Hermanos, y ahora el salmista, que era un observador de aquellos tiempos, no le voy a hablar mucho del siervo porque nosotros no conocemos mucho del campo, solamente vemos por allí un siervo a través de documentales, pero me quiero detener en esta noche sobre esta pregunta. Decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y hermanos, en el Antiguo Testamento, la creencia hebrea, la creencia de Israel, era que ellos solo eran el pueblo de Dios, amén, que solo ellos eran los privilegiados, tenían una bendición, amén. Y cuando, no quiero entrar en muchos detalles porque quiero ir a algo más lindo, amén, el acercarse a Dios. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreo en el capítulo 4? Versículo 14, 15 y 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Alabado sea Dios. El escritor a los hebreos está haciendo una invitación que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y sabe que, hermanos, cuando yo estaba leyendo este salmo, cuando vino, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vino a mi mente, hermanos, vino a mi corazón un momento de la vida de un hombre, alabado sea Dios, muy conocido en el Antiguo Testamento. Su nacimiento fue profetizado, alabado sea Dios, y no fue profetizado por hombre, no fue profetizado por persona alguna. El nacimiento de aquel muchacho fue anunciado por un ángel. No se le anunció a su mamá, sino que le fue anunciado a su papá, no fue anunciado a su papá, le fue anunciado a su mamá cuando ella estaba en el campo. Dice que apareció un ángel a una mujer a la cual ni el nombre de ella se dice. Se le conoce como la esposa de Manoah, alabado sea Dios. Qué maravilloso. Hay veces que nosotros queremos ser nombrados. Hermanos, es una tendencia del ser humano, amén. Yo conozco a un hombre, alabado sea Dios, que hace algunos años atrás se enojó mucho porque no lo nombraron, alabado sea Dios, amén. En una fiesta espiritual no lo nombraron y me dijo, yo nunca más voy a tu iglesia porque no me nombraron. Tenemos esa tendencia, somos seres humanos y nos pasa eso, amén. Pero la Biblia tiene muchos ejemplos. Y a mí me agrada Dios. La Biblia es una fuente inagotable, amén. Y si yo viviese 100 millones de años, no la voy a terminar de escudriñar. Si yo viviese 200 millones de años, no la voy a terminar de escudriñar, porque ella se renueva cada día. Y la palabra de Dios es viva, amén. La palabra de Dios se revela. Hermanos, aquel hombre se dolió porque no lo nombraron, pero bueno, dejemos eso de lado. No es mi costumbre hablar de los demás en el altar, sino predicar la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, le aparece un ángel a esta mujer que estaba en el campo y le dice, mira, él dice que era un matrimonio estéril, le dice este ángel, a ustedes le van a hacer un hijo, te pido que te guardes, que no bebas sidra, que no comas nada, porque él va a ser consagrado a Dios, va a ser dedicado para Dios, amén. Dice que ella fue, hermana Catalina, y le contó a su esposo y le dijo, querido, estaba en el campo y se me apareció un varón de Dios y me dijo que vamos a tener un hijo. Y ellos eran estériles y bastante incrédulo Manoah, porque si necesitaba un hijo, sin que ella lo hubiera saltado, hubiera dicho, gloria a Dios, está llegando. Y dice que se fue a su cuarto, cerró la puerta, no creyó mucho en la esposa. Se arrodilló Manoah, dobló su rodilla y dijo, Señor, yo te pido que vuelvas a enviar a aquel varón que enviaste a la mujer en el campo. Qué bueno que es Dios, hermana Ana. Cómo condesciende muchas veces Ezequiel a nuestra torpeza. Si Dios lo dijo, listo, ¿qué tengo que...? Pero Dios es bueno, Pastor Emilio.
Dios es bueno, pastora Norma. Dios es bueno, Julie. Y este niño, viene el ángel nuevamente. Hermanos, tenemos un Dios de oportunidades. Tenemos un Dios que se revela, que se manifiesta. Dice que viene el ángel nuevamente cuando la mujer está en el campo. Como que no quería hablar con Manuel el ángel. Como que no quería hablar, ¿no? Cuando estaba en el campo viene el ángel, la mujer viene, hermanos, con el ángel allí atrás caminando, y allí le dice: tú eres aquel varón que le apareció a la mujer algunos días. ¿No le pasó eso a los discípulos, hermanos, ¿no le pasó eso cuando se le reveló a las mujeres, diciéndole: él no está muerto, aquella mañana de domingo? Amén. Él vive, amén. Volvieron las mujeres a contarle a Pedro, a Juan y a Jacobo, amén, y a los 11 que estaban allí escondidos: el Señor no está muerto, tuvimos visión del ángel. Y dice que ellos no le creyeron, amén. Es una tendencia a veces de no creer, y se fueron, hermanos. Vino el ángel y entonces le pregunta, amén, ¿qué debemos hacer cuando este niño nazca? Ya estaban las ordenanzas dichas a la mujer, amén. Ya estaba todo allí, alabado. ¿Y cómo es tu nombre? Le dijo allí, le preguntó Manoa. Y bueno, hermanos, luego de 9 meses nace aquel niño, bendito sea Dios. Se habrán alegrado, se habrán gozado. Comienza a crecer aquel niño como todo niño. Pasan 1, 2, 3 años, 4, 5, 6. Bendito sea Dios, y era un niño diferente, era un niño distinto. La presencia de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios estaba en él. Pero este muchacho no entiende el plan de Dios, y usted sabe toda la historia de él, amén. Comienza a deslizarse, comienza a apartarse de Dios, comienza a lanzarse a la lujuria pecaminosa del acto carnal, a mirar allí a las cananeas y a desviarse, bendito sea Dios. Y usted sabe la historia, las consecuencias a la cual le llevaron, amén. Él creía que podía jugar con Dios. Él creía que tenía aquel don y podía, hermanos. Y usted sabe que un día abrió su corazón a aquella mujer y 2, 3 veces le engañó. Y le decía: Sansón, los filisteos sobre ti. Él cortaba todas aquellas cosas y saltaba victorioso y huía el enemigo. Pero luego, la 3ª o 4ª vez, no recuerdo bien, ya ella le había cortado allí el cabello. Las fuerzas no estaban en el cabello, la fuerza estaba en la obediencia. Alabado sea Dios. Hermanos, le raparon la cabeza: los filisteos contra ti. Dice, y él pensó dentro de sí: escaparé como las otras veces. Pero él ya no sabía que Jehová se había apartado de él. Dice literalmente las escrituras. Miren, Dios se había disgustado, hermanos. Y usted sabe que los filisteos lo capturan, lo llevan a moler, le sacan los ojos, y luego de algún tiempo, amén, el cabello le creció, la fuerza no venía, y los filisteos dijeron: bueno, vamos a hacer una fiesta a nuestro Dios. Hicieron una fiesta al dios Dagón, si no me equivoco, el dios de los filisteos era Dagón. Y cuando estaban allí en plena fiesta, bendito sea Dios, estaban allí en alegría y dijeron: vamos a traer a nuestro enemigo, a quien mató a muchos de los nuestros, para que nos divierta. Y aquel hombre que era fuerte, que era lleno de vigor, ahora era traído por un muchacho y puesto allí en el templo de los filisteos para ser juguete de ellos y burla. Alabado sea Dios. Y estando allí, hermanos, en medio de esa fiesta, en medio de esos ídolos, Dios es poderoso, hermanos. Sabemos que tenemos un enemigo, amén, que dice el apóstol Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bendito sea Dios. Y estando allí en esa condición, hermano, estaban los príncipes filisteos. Dice así, lea después usted de su Biblia en la casa. Dice que los principales de los filisteos estaban en aquella fiesta, amén. Y cuando hablan de los principales, estaban hablando de que había una potestad demoníaca, una potestad satánica apañando aquello, amén. Alabado sea Dios. ¿Y sabe qué? Cuando Sansón está allá, en ese momento, hermanos, en ese momento de fiesta, allí el poder de Dios, me imagino yo que comienza a trabajar en el corazón de Sansón, y al reflexionar que aquellos enemigos, cuando estaba la presencia de Dios, huían de él, amén. Aquellos hombres le temían cuando estaba la presencia de Dios, y ahora le estaban haciendo burla. Y entonces él decide acercarse a Dios. Entonces
entonces él en aquel lugar decide acercarse a Dios. El salmista dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Sansón, estando en medio de aquel problema, en medio de aquel templo pagano, él dice: Señor, acuérdate de mí ahora y devuélveme las fuerzas. Y le quiero decir esta noche, hermano, iglesia del Señor, de que puede usted acercarse a Dios, de que puede usted y yo puedo volverme a Dios, no importa cuán lejos pueda ser arrastrado o llevado. Mire, hay personas que se excusan y dicen: no me puedo acercar a Dios. Usted sabe que esa es una mentira. Es una mentira que dice que no puede acercarse a Dios. Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén, gloria a Dios. Y le digo algo, hermano: no hay demonio, no hay brujo, no hay hechicero que pueda detener a una persona que quiera acercarse a Cristo. No lo hay, hermanos. Nada puede frenar a la decisión de acercarse a Dios. Nada puede hacerlo. Hermano, dice: pero los brujos trabajan, sí, pueden hacer lo que quieran. El salmista decía, él estaba en una lucha, él se hacía una pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hay veces, hermanos, hay pruebas fuertes y uno pasa por un proceso y como que uno no disfruta plenamente. Allí ese fluir no le ha pasado. Hay veces, hermanos, de que uno se va a la oración y corren ríos de Dios y uno se quebranta y uno llora. Y hermanos, y aquellos que hablan en lengua, oran en lengua, hermanos, otros son tomados y pueden cantar en el Espíritu y adorar. Hermanos, sucede eso. Hay veces que pasa. Y hay veces de que uno se va a la oración y cuesta. Bendito sea Dios. El salmista decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Usted cree que nada puede detener al que se quiera acercar a Dios? Porque por allí usted diciendo: no, hermanos, si hay algún brujo, no me puedo acercar a Dios. Usted se puede acercar a Dios. ¿Quiere que leamos un ejemplo de la palabra de Dios? ¿Seguro? ¿Me acompaña hasta las 11:30? Bueno, vamos al libro de San Marcos. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hoy. Mire lo que dice San Marcos. Yo estoy transpirando. Gloria sea a Dios. Estoy transpirando como haciendo el asado. Mire lo que dice San Marcos. Gloria. San Marcos 5. Hay poder en Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Lo tiene usted? Amén. Gloria. Espere que yo encuentre. Yo podía relatarle como de Sansón, pero mire lo que dice San Marcos 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Alabado sea Dios. Usted conoce esta historia. Apenas Jesús salió de la barca, dice que salió de aquella región un hombre que tenía un espíritu inmundo. Pero luego describimos y sabemos que eran como 2000 demonios lo que tenía este hombre, alabado. 2000 demonios tenían allí este hombre, alabado sea Dios, metido dentro. Pero dice que cuando oyó hablar de Jesús, o cuando Jesús bajó de la barca, este hombre que estaba poseído, este hombre que estaba endemoniado, este hombre, hermanos, el cual el diablo había hecho un estrago con él, pero cuando vio a Jesús descender de la barca, dice que, hermano, este hombre endemoniado con 2000 demonios adentro vino corriendo. Vino corriendo, hermanos. Fue traído allí, llegó hasta donde estaba Cristo, alabado sea Dios. Dobló sus rodillas en la arena. Y los demonios que estaban allí, hermanos, tuvieron que sujetarse ante el poder y la autoridad de Jesucristo. Porque los demonios deben sujetarse al poder y a la autoridad de Cristo. No son los gritos lo que sujetan a los demonios. No piense que porque grite. A veces uno tiene la costumbre, vio de que yo soy medio gritón. Así, vio, pero ese yo soy así nomás. Porque como no grito en la casa, entonces grito. A su nombre. Vio, eso no tiene eso, pero los gritos no asustan a los demonios. Es la autoridad de Dios, es la presencia de Dios, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Alabado
Alabado sea el Señor para siempre. Dice que vino corriendo este endemoniado, alabado sea Dios, y se postró a los pies de Cristo. Había una necesidad en esa alma, había la necesidad de la presencia de Jesucristo, había la necesidad de la liberación en esa alma. Gloria a ti, mi Padre Santo. Hay personas que dicen, amén, cuando tengo un muchacho conocido, creyente, apartado desde muchos años, alabado sea Dios, y dice, Omar, cuando deje el vicio del cigarrillo, voy a ir a la iglesia. Mentiroso, le digo yo. Yo le digo así, hermano, mentiroso. Si quieres ir a Cristo, ven con el vicio así como está, porque el poder de Cristo es el que te va a hacer libre. El poder de Jesucristo te va a libertar, alabado sea Dios. No quiere venir a Cristo, amén, porque está cómodo, alabado sea Dios. Pero cuando hay deseo, cuando el alma tiene necesidad de la presencia de Dios, usted y yo llegaremos a la presencia de Dios y nada puede detenerme, nada puede impedirme, alabado sea Dios. Qué lindo es estar reunidos, amén. Pero qué lindo es, hermanos, caminar con Cristo. Qué lindo es vivir con la presencia de Dios. Usted sabe, hermano, que usted se levanta en la mañana, alabado sea Dios, y usted puede doblar su rodilla en su casa, en su pieza, en su comedor, no importa, amén. Usted puede decir, tengo poco espacio. Usted puede buscar la presencia de Dios. Amén. Usted puede decir, yo tengo mi esposo inconverso. Usted puede buscar la presencia de Dios en su casa. Puede disfrutar. Yo conocí una hermana hace unos 33 años atrás. Ella tenía su esposo, alabado sea Dios, inconverso, bien malo, un hombre más grande que yo, medía como 2 metros 10. Un hombre así de grande, malo. Alabado sea Dios. Y sabe que, hermanos, yo hace unos 33, 34 años atrás, digo, hermana, yo voy a visitar su casa. Mi esposo es malo, me dice ella, malísimo. Sí, le digo, sé que es malo, pero en el nombre de Jesús me fui a su casa, golpeé la mano. ¿Y sabe qué? El malo no me salió a atender, se escondió, me hizo pasar la hermana, alabado sea Dios. Y ¿sabe qué? Aquella hermana, ella decía, hermano, ¿sabe qué? Yo eso de las 2, 3 de la mañana, cuando mi esposo está dormido, porque él no quería que yo orara ni leyera la Biblia, 2, 3 de la mañana, cuando él está dormido, yo me levanto y me voy a orar, me decía, alabado sea, voy a buscar la presencia de Dios, aleluya. Era un hombre malo de verdad, alabado sea Dios. Pero qué lindo es buscar la presencia de Dios. ¿Sabe que había este endemoniado? Amén. Pero cuando Cristo llegó, cuando Cristo bajó, vino corriendo a la presencia de Dios, vino corriendo a la presencia de Cristo, amén. En este día, amén, el salmista decía, ¿cuándo vendré? Hay veces que dicen, ¿cuándo será? Y yo le digo, hoy es el día, hoy es la hora, alabado sea Dios. Usted puede ser de que haya, hermano, hay veces, hermanos, usted sabe que aquellas gente, nuestros ancestros, amén, que no conocían a Dios, muchas veces entregaron la generación entera al diablo, hermano, a los satanistas, a los brujos. Usted sabe que nosotros no somos de cuna cristiana, amén. Yo tengo, hermanos, tíos míos que eran satanistas, brujos, hermanos. Mi papá tiraba las cartas allí, alabado sea Dios. Quizás él habrá entregado su descendencia, amén, al enemigo, alabado sea Dios. No me importa eso, porque un día salió Cristo, golpeó la puerta de mi corazón, y no importa cuán poder satánico, cuán poder diabólico, porque hay gente que dice, ay no, las maldiciones generacionales, no importa eso, amén. Si usted desea de Cristo, si usted anhela de Cristo, amén, esta es la noche en que puede presentarse delante de Él. Y usted puede decir, pero yo no estoy endemoniado, amén, puede ser, amén. Hay veces que uno le falla a Dios, decía la niña, amén. ¿Cuántos años tiene la niña que pasó con Julie? 10, 12 años tiene hija. 13 años y se le fallé a Dios, amén.
Que Dios te bendiga, Dios la fortalezca. Muchas veces uno falla ingenuamente, no interesa cuál ha sido esa falla. Ella ya está libre, está bendecida, está victoriosa por el poder de Jesucristo. No se sienta acusada ni nada. Y usted diga, yo me acerco a la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Yo no sé si usted me entiende, amén. No le puede detener el diablo a usted. No me puede detener. Él va a ofrecer resistencia. Usted sabe que a Daniel por 21 días se le opuso, pero luego los cielos se abrieron. Alabado sea Dios. La oración llegó. Usted sabe que por 14 días en Hechos de los Apóstoles, en Euroclidón, allí como que no había respuesta, pero luego de 14 días se levanta Pablo en aquella embarcación. Alabado sea Dios. Y dice, ¿sabe qué? Yo todos estos días estuve orando. Él le había dicho en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Dice que los marineros y el capitán sopló una brisa, sopló un viento, y ellos creían que ya tenían lo que deseaban, dice literalmente, y se embarcaron. Oh, alabado sea Dios. Pero luego de algunos días que pasaron, se levantó una tormenta y comenzó a azotar aquel barco, hermanos, de tal manera que habían perdido esperanza de salvarse. Pero allí dentro había un intercesor. Allí dentro había uno que estaba orando por aquellos. Eran como 200 y pico, si no me equivoco, 223 o 273 había allá adentro. Y sabe que, hermanos, Pablo estaba en comunión. Había una tormenta por afuera. Había un Euroclidón, hermano, que al barquito lo estaba tirando para todos lados. Pero Pablo estaba en la presencia de Dios. Pablo estaba en comunión con Dios. Y él estaba allí en plena comunión con el Señor. Y luego de 14 días, cuando ya parecía que iban, hermanos, a perder todo, aparece Pablo allí en aquella embarcación, hermana Catalina. Y dice, muchachos, anoche estuvo conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y él me dijo de que nadie va a perecer. Coman, ellos estaban ayunando 14 días de ayuno, tenían. Y hermanos, y sabe que nadie se atrevía a comer. Yo digo, oh, qué lindo que es. Qué lindo que es cuando hay tormenta y hay personas que están orando. Oh, aleluya, mire, pueden haber Euroclidón, hermana Norma, pero cuando en aquel barco que está siendo golpeado hay personas que están intercediendo, saldremos en victoria como aquello. Alabado sea Dios. El salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él les hacía esa pregunta. Quizá usted se está preguntando, ¿cuándo vendré y me presentaré? ¿Cuándo disfrutaré de esa bendición? Puedes disfrutar de la presencia de Dios. Puedes gozarte en la presencia de Dios. Puedes disfrutar del gozo de Dios. Puedes disfrutar de la presencia de Dios a pesar del fracaso, a pesar de la derrota. Puedes disfrutar. El salmista estaba en esto, ¿cuándo vendré? ¿No le ha pasado a usted? Job en su momento de prueba, ya termino, hermano. Job en su momento de prueba decía, ¿quién me hará volver en los meses pasados? Cuando tenía a mis hijos a mi alrededor, cuando yo decía que voy a morir seguro en mi nido, amén. Él estaba como preocupado por aquella lucha, amén. Alabado sea Dios. Pero llegó un momento en que Dios se reveló. Llegó un momento en que Dios se le manifestó, alabado sea el Señor, y pudo ver claramente. Qué lindo es poder venir a la presencia de Dios. ¿Sabe qué? En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, si no me equivoco, Jesús descendió del monte. Y sabe que, hermanos, cuando Él descendió del monte, se acercó a Él, hermano Martín, un hombre leproso. Un hombre que había perdido todo, amén. Un hombre que había perdido su familia. Un hombre que había dejado su hogar a causa de la lepra, alabado sea Dios. Y sabe que usted sabe muy bien esto, no quiero extenderme mucho,
que el leproso en el Antiguo Testamento era un símbolo del que estaba en pecado, amén. La lepra en el Antiguo Testamento simbolizaba eso, amén. Y otro de los problemas del leproso era que el leproso no podía acercarse a la sociedad, hermana Belén. ¿Sabía eso usted? El leproso comenzaba a brotar lepra, iba al sacerdote, el sacerdote lo examinaba y el sacerdote lo excluía. Y hermanos, y él estaba en un lugar apartado junto con otros leprosos. Bendito sea Dios. Y aquel hombre hizo su morada con otro leproso. Pero yo me imagino que un día escuchó hablar de que el hijo de David tenía misericordia, que había uno que sanaba a los enfermos, que había uno en Israel, amén, que era diferente, que era distinto a los demás rabinos y sacerdotes. Alabado sea Dios. Y aquel que no podía acercarse a la sociedad, aquel que no podía presentarse ante el sacerdote porque estaba leproso, él debería presentarse al sacerdote cuando estaba limpio, para que el sacerdote lo certificara nuevamente de que podía ser insertado en la sociedad. Pero él dice: si sigo así, me voy a morir. Me voy hacia donde está Jesús. Me voy a acercar, me voy a presentar delante del Dios vivo, me voy a presentar delante de aquel que tiene misericordia, me voy a presentar de aquel que dice: al que a mí viene no le echo fuera. Y a mí me emociona, me lleno de ánimo, hermanos, cuando yo leo la historia de este leproso, que dice que fue corriendo a Jesús, dobló sus rodillas ante Jesús, las dobló a las rodillas y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre no podía acercarse a la gente. Este hombre, cuando él veía a alguna persona, tenía que decir: leproso, acá está el leproso. Uy, hermana Karina, ¿vio? Nos cuesta a veces identificarnos. Él tenía que hacer eso, amén, es decir: leproso, no se acerquen, porque si se acercan a mí, ¿qué sucedía? Contagiaba. Y hermano, cuando alguien veía un leproso, salía corriendo, hermana Margarita, porque si me sale esa lepra, dice que brotaba primero por la oreja, empezaba a brotar la oreja, la lepra brotaba por la oreja, en la nariz comía. Que el papá de Antonio era leproso, alabado sea el Señor. La nariz tenía allí. Él tenía que decir: leproso, no se acerquen. Pero ahora él va corriendo y se acerca. ¿Quiere leer esta historia? ¿Seguro? No le estoy aburriendo. Se está comenzando a cocinar. Está el fuego queriendo encenderse. Mire lo que dice San Marcos. Me pongo anteojos. Mi esposa me dice: gloria sea a Dios, bendito sea el Señor. San Marcos 1:40. ¿Tiene usted San Marcos 1:40? Y vino a él un leproso, rogándole, hincando la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Vino a él un leproso, el que no podía acercarse a las personas. Vino al Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. ¿Y cómo vino, hermana Rosa? Rogándole. E hincada la rodilla, hermana Elba, rogándole, hincada la rodilla allí en la tierra. Y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Yo no te obligo, no puedo obligarte, pero aquí vengo con mi miseria, aquí vengo con mi fracaso, aquí vengo con esta lepra inmunda que me separó de mi esposa, porque la lepra separaba de la familia, hermanos. El pecado separa las familias, porque no crea que usted que peque y le va a ir bien. No, hermano, no piense que al que peca le va a ir bien. Pero si hemos cometido pecado, ¿qué dice? No se desespere. ¡Abogado tenemos! ¡Aleluya!
Y entonces este que había abandonado su hogar, porque la lepra lo separó del hogar, de la familia, le separó de aquel hermoso nieto, si tenía, pastor. Le separó, porque separan, y lo llevó a un lugar apartado. Oh, buena noticia, leproso. Está Jesús, alabado sea Dios. Y cuando Jesús aquella mañana descendió del monte de la oración, ahora está orando por él, alabado sea Dios. Y entonces el leproso dice que viene, amén. No importa, no voy a estar diciendo apártense de mí, me voy hacia el encuentro de aquel que puede limpiarme, me voy hacia el encuentro de aquel que puede hacerme libre de esto, alabado sea Dios. Y dice que él vaya, termino leyendo, gloria a Dios. Y vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres puede limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano. Estaba el leproso, hincada la rodilla en la tierra. El leproso: si quieres puede limpiarme, le dice hermana Analía. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano. ¡Uy! ¿Cómo puede tocar si este santo puede tocar a ese pecador? Porque él estaba inmundo, hermanos. Pero cuando la santidad toca la inmundicia tiene que desaparecer. Cuando lo puro toca a lo santo, hermanos, impregna. Lo santo limpia. Lo santo santifica. Si yo me acerco al santo, él me va a santificar. Si yo me acerco al puro, él me va a purificar. Amén, gloria a Dios. No somos diferentes, no éramos diferentes a ese leproso, porque como ese leproso, hermanos, el pecado nos destruyó anímicamente, moralmente, hizo desastre con nosotros. Pero un día, hermanos, es bella esta historia. Si usted quiere en esta noche, léalo en su casa, alabado sea Dios. Y Jesús, teniendo misericordia de él, si no hubiera sido por su misericordia. Usted sabe que el más santo de los santos sobre la tierra, si no hubieran sido por la misericordia de Dios, no sirve para nada. ¿Sabía eso? Dice que nuestra justicia, ¿cómo es delante de la presencia de Él? ¿Cómo? Entonces, pero la Biblia dice también: el que es santo, santifíquese, hermano. No, pero porque a veces es peligroso cuando uno habla de la misericordia de Dios y dice: bueno, sigo. No, hay que buscar cada vez más. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de su presencia. Eso es cuando queremos justificarnos a nosotros mismos y decir: ay, yo soy justo, yo soy recto, yo soy temeroso. ¿Sabe por qué soy justo, recto y temeroso? Por la justicia imputada de Cristo a nosotros. Alabado sea Dios. Porque si no, le hace todo el libro de Job y usted va a entender allí, amén. El Espíritu de Dios, yo ya termino, hermano, yo ya termino. Estoy echando un par de gajos más de mora para que se prenda más el fuego. Dice la Biblia de Job que era justo, temeroso y apartado del mal, amén. Pero al final de su discurso Dios se le revela. Oh, hermanos, y cuando Dios se manifiesta, cuando la santidad de Dios se manifiesta ante el más santo de los hombres, dice: ¡ay, Señor! ¡Cuán vil me encuentro delante de tu santidad! Eso es lo que pesa en la presencia de Dios. No pesa el autojustificarnos, hermano, amén, no. Lo que pesa en la presencia de decir: Señor, soy victorioso. Señor, lo que tengo, lo que hago, Señor, es porque tu mano y tu diestra ha estado con nosotros. Alabado sea Dios. El otro día hablaba con un hombre de Dios por teléfono y decía: hemos hecho muchas cosas y, como dijo el apóstol Pablo, lo hemos hecho con la gracia del Señor, le decía, alabado. Y puedo gloriarme en Dios de lo mucho poco, porque Él nos ha bendecido, le decía. Hablaba de nosotros, hermanos de la iglesia, amén. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guardado, le decía. Dios nos ha prosperado, le decía, hablando por teléfono con un hombre. Bendito sea Dios, hablando de usted y de mí, bendito sea el Señor.
No por mi fuerza, le decía, sino por la bendición de Dios. Hermano, se acerca el leproso y extiende la mano. Y aquel que está, qué milagro, qué obra maravillosa. En al instante, dice la Biblia, dice así o no. Y Jesús, teniendo misericordia, le extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Amén. Gloria a Dios. Estaba leproso Jorge y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y la lepra desapareció, Natalia. Aquello que estaba todo así podrido con olor. Oh, el perdón de Dios es automático. Esa limpieza es símbolo de cuando Dios perdona. El perdón es automático. Allí quedó limpio. No voy a entrar en los detalles de mandar que mandó a presentar al sacerdote, no. Qué lindo es. Puede estar hundido en el pecado, pero puede acercarse a Dios si desea. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay, hermanos, amén. Hay un pecado que es el pecado de la incredulidad, lo que impide que Dios bendiga. ¿Quieren que leamos un ejemplo más y termino? ¿Seguro? Bueno, vamos a San Marcos 5 de vuelta. Gloria sea a Dios. San Marcos 5, 27, ¿lo tienen? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, decía el salmista. Esta mujer no se habrá hecho esa pregunta, hermanas. Por 12 años padeció de un flujo de sangre. Por 12 años esta mujer era tenida como inmunda. Por la ley ceremonial, ella era una mujer inmunda. Alabado. Por 12 años, si usted lee otro de los evangelistas como Lucas, detalla más sobre ella. Dice que había gastado todo lo que tenía. Había recurrido a cuanto especialista había en sus momentos, en sus días. Porque había médico en esos días, hermano. Ya había la medicina, ¿vio? Alabado sea Dios. Había recorrido todo cuanto pudo. Y antes, dice, le iba peor. Iba un médico, golpeaba la puerta: mire, vengo con este problema, tengo este derrame. Sí, tómese ibuprofeno y eso le va a pasar. Volví a la casa, hermana Norma, peor. Allá en la clínica a mí todavía, sí. Vaya a la clínica porque veo que... Y se iba a la clínica, me dijeron que usted es un especialista. Sí, ¿cuánto? 100,000 pesos la consulta, por ejemplo. Y le iba peor, dice, amén. Había gastado todo lo que tenía. No podía, escuche esto, no podía acercarse al santuario porque era inmunda. Pero un día escuchó hablar de Jesús, Gustavo. Escuchó hablar de que fue un leproso y fue sanado, de que fue un endemoniado y fue libertado. Alabado sea Dios. Habrá oído hablar que una viuda tenía un hijo y se le murió y lo iban a enterrar. Y él se acercó, tocó el féretro y el niño resucitó. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y entonces ella dijo dentro de sí: ya he gastado todo, no tengo a dónde recurrir. Quizás, escuche esto, a causa de su enfermedad, quizá el esposo le abandonó. Quizás, la Biblia lo dice, pero permítame imaginarme una esposa allí. Porque mire, hay esposos y hay esposas. Yo he visto muchos casos, amén, esposos que abandonaron a su esposa cuando tuvieron problemas de salud. Bueno, algunos la abandonaron.
Aunque no tengan problemas de salud, algunos la abandonan igual. Pero hay veces que algunos, hermanos, cuando comienza ya a pasar canas, dice, no está, pásame. Uy, hermano, ¿cómo? ¿No ha visto usted así muchos casos, hermano? De que se está poniendo viejita, ¿no es? Pero gracias a Dios que libre, amén. Quizás perdió su esposo. Quizás perdió toda su economía. Pero dice que oyó hablar de Jesús. Y ella dijo dentro de sí, interior, adentro. Ella dijo, si yo voy y toco a Jesús, yo me sano. No importa que hace 12 años, no importa el tiempo, he gastado todo lo que tenía, pero yo me voy a Jesús. Esta mujer había padecido por 12 años, estaba frustrada, ¿ven? En los recursos humanos estaba frustrada, pero ella dijo, hoy me voy a presentar ante Dios. Ella no podía llamar la atención. Escuche esto. Si esta mujer podía gritar como Bartimeo, de seguro que lo haría. Vio que Bartimeo gritaba porque él no era un hombre inmundo, él era ciego, él gritó. Esta mujer dijo, voy a tratar de que nadie se dé cuenta. Porque si alguien se da cuenta de que yo tengo este flujo de sangre, van a salir corriendo. No me van a dejar que se acerque. La podían apedrear, hermanos. Los judíos así le podían apedrear. Entonces ellas, imagínense, su cuerpo estaba debilitado a causa de aquella enfermedad. Su cuerpo débil, flaquita seguramente, porque los glóbulos rojos, todas esas cosas, seguro que ya estaban con una defensa muy baja. Porque 12 años de un flujo de sangre. Y Marco dice de un azote. Había un azote del diablo en aquella mujer, alabado sea Dios. El diablo la estaba azotando por 12 años. Hay enfermedades que son por azotes satánicos. Alabado sea Dios. Pero hoy es una noche. Hoy es una oportunidad, bendito sea Dios, para usted y para mí. Aquella mujer no se descubrió por nadie. No permitió que nadie la identificara como aquella mujer con flujo de sangre, sino que había una multitud. Jesús en medio de la multitud iba caminando y ella comenzó a abrirse paso sin que nadie lo notara, sin que nadie prestara atención en ella. Comenzó a acercarse. Dijo, Jesús está allá y debo tocarle. No le pediré misericordia como el leproso, pero yo sé que de él sale virtud, alabados. Yo sé que de él sale poder. Y si yo toco su manto, mi inmundicia va a ceder, porque voy a tocar lo santo. Voy a tocar, oh, alabado sea Dios. Voy a tocar la santidad del santo. Voy a tocar la pureza del puro, alabado sea Dios. Y ello me va a impactar. Ello me va a ministrar. Ello me va a limpiar. Y ella no escatimó su impureza para acercarse a la presencia del Santo, para acercarse a la presencia del sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y entonces ella comienza a caminar, comienza a dar pasos. Y mientras da paso hacia su objetivo, tenía obstáculos. No crea que es fácil muchas veces acercarse a la presencia de Dios. No crea que no va a haber obstáculos. No crea que no va a haber dificultad. Pero nada puede detenerte. Nada puede impedirte. Nada, nada. Escucha esto, nada. Porque dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Principado, alcance. Nada nos puede impedir acercarnos a la presencia de Dios. Nada. Aunque fuesen rojos como el carmesí vuestros pecados, dice el profeta Isaías, quedarán como blanca lana. Esta mujer era inmunda, hermanos. No podía acercarse por la ley ceremonial, pero estaba la ley de la gracia, la ley de la misericordia. Alabado sea Dios. Y entonces ella, Belén, comienza a dar pasos y acercarse. Y por allí le habrán empujado, hermana pastora.
y se habrá quedado paradita. Trató de mirar que nadie viera porque era un flujo de sangre constante. Esta mujer miraría, amén. Estaba allí, no paraba aquel azote de maltratarla. Quizás hay una inmundicia, quizás hay un hábito que te está atacando, hermano o hermana. Quizás hay una inmundicia que te está atormentando por años, amén. Y cada vez que intentas acercarte a Cristo para ser libre de aquello, encuentras obstáculos. Pero te voy a dar una buena noticia. Esta es una noche de oportunidad. Esta es una noche de bendición. Todas las noches son diferentes unas de otros cultos, amén. Esta es la noche como aquella mujer, alabado sea Dios, dijo: tengo este problema, tengo esta inmundicia, tengo esta impureza, pero voy a tocar a Jesús. Voy a tocar el borde de su manto. Y ella ni siquiera se atrevió a presentarse por delante, sino que ella decía dentro de sí: si yo toco su manto, voy a ser sana, voy a ser libre, voy a tocarlo, voy y le toco, me quedo sana y me voy. Iba aquella multitud que apretaba y muchos curiosos allá. Había muchos que iban para ver qué pasaba. Aquella mujer dio 10, 20 pasos, no lo sé. Fue y tocó el borde de Jesús. Habían chicos que hacían ruido y gritaban. Seguro los chicos gritan, ¿no? Había bulliceo y ruido, pero no impidió que esta mujer fuera a tocar a Jesús. Dice que ella fue y tocó a Jesús, tocó el borde del manto de Jesús. No le tocó Jesús a ella, ella tocó el borde del manto de Jesús. Y cuando ella tocó el borde de su manto, dice que automáticamente aquello se cortó, aquello se acabó. Ella recibe el milagro. Diferente, nosotros voy a orar por este leproso y se sanó. Yo oré por el leproso, hermano, que eso más yo oré por el leproso y se sanó. Hermanos, nos sucede eso muchas veces. Yo oré por esa mujer que estaba con cáncer y yo le oré y se sanó porque yo le oré. Se sanó por el poder de Dios. Se sanó por la gracia de Dios. Se sanó porque Dios le dio fortaleza a usted para orar e interceder. Fue y tocó, hermana, y se sanó, recibió el milagro. Y ella dijo: bueno, ya está. Y cuando ella se iba a retirar, Jesús dijo: momento, alguien me tocó. Uy, me descubrieron, dijo ella. Fui descubierta. Jesús honra a los que le honran. Jesús honra a los que se acercan con fe, hermanos, amén. No importa cuán terrible, cuán fea puede ser la enfermedad, la dolencia, cuán feo puede ser el pecado, la maldad, acerquémonos confiadamente a su presencia. El salmista decía: ¿cuándo vendré y me presentaré? Hoy puede ser la oportunidad para mí, puede ser la oportunidad para usted, como fue para la mujer, como fue para el leproso, como fue para el endemoniado. Hoy puede ser la oportunidad. Póngase